En realidad, si nosotros vemos las cosas desde cierta perspectiva, todo el desarrollo social es bastante simple en un punto de entender en cuanto a su sentido. No hay. Dice que no hay, se lo han llevado todo. Listo. Chao, proyector. Piensen en lo más simple del mundo, o sea, nuestra condición antes de seres humanos, seres racionales, civilizaciones y barbarie y todo eso, en que somos básicamente animalitos. De Dios para el que quiera, pero animalitos. Entonces, ¿qué será lo que nosotros, como animalitos, tenemos que cumplir sí o sí a nivel naturaleza, digamos? Las necesidades básicas. Las necesidades básicas. O sea, nosotros tenemos que hacer dos cosas esencialmente en nuestra vida. ¿Vieron todo eso que se pregunta cuál es el sentido de la vida y qué es, se escribe en libro? Bueno, fácil, en dos palabras. Tenemos que producir nuestra vida inmediata. ¿Esto qué significa? Tenemos que llegar vivos hasta mañana. Tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que abrigarnos porque está poniéndose medio fresco. O sea, tenemos que tratar de no morirnos. Y la otra cosa que tenemos que hacer es reproducir nuestra vida como especie. Eso es tener humanitos chiquitos que después crezcan y a su vez se reproduzcan y que la especie siga avanzando. Estas dos cosas parecen semejantes de estupideces y son cosas que se nos pasan absolutamente desapercibidas. Nosotros no estamos pensando, tengo que llegar vivo hasta mañana. A veces sí lo tenemos que pensar. Hay gente que de hecho lo piensa, porque no tiene que comer o porque le están cayendo misiles como loco. Pero en nuestro caso acá la tenemos bastante fácil, no tenemos que pensar mucho en eso. Pero sin embargo es lo que va a darle todo el sentido a nuestra vida y lo que va a determinar nuestra existencia y nuestra conciencia. O sea, la forma en cómo los seres humanos o una sociedad, si no quieren usar toda la especie, resuelve estos dos problemas es la forma que esa sociedad va a encontrar para garantizar que la cosa siga para adelante y se desarrolla. Y lo va a solucionar de dos maneras. A esto lo va a solucionar a través del trabajo. Y a esto lo va a solucionar a través de lo que llamamos la familia. Obviamente que ninguno de los dos conceptos hay que entenderlos como los entendemos hoy en día. No hablamos de trabajo cuando uno va, trabaja y cobra un sueldo, sino que hablamos del trabajo como cualquier actividad que yo haga en función de garantizarme esto. Hace 300 años, cuando no existía el capitalismo, la gente iba, qué sé yo, y se esquilaba una oveja para hacer hilo, para hacerse un poncho. O se carneaba una vaca para comerse la carne y con el cuero se hacía las botas y un saquito y qué sé yo cuánto. Eso es trabajo, lo hacía para sí mismo, pero era trabajo. Porque servía para poder seguir adelante con la vida. Y la familia, o sea, vamos a entender el trabajo como cualquier actividad productiva que me sirva, inclusive ir a recolectar. ¿Vieron los famosos cazadores recolectores que dicen allá en la prehistoria, qué sé yo? Bueno, ir a juntar naranjitas que se cayeron para comérmelas también es un trabajo. Y lo tengo que hacer. Y la familia también. Seguramente en la escuela les habrán enseñado que la familia es la base de la sociedad y que el papá, la mamá, los hijitos, bueno, no, eso es un bolazo. Esa familia como base de la sociedad vino mucho después. La familia tuvo muchas formas a través de la historia. Entonces nosotros vamos a entender como familia cualquier organización
consanguínea, o sea, cualquier unión de personas consanguínea y que de una manera u otra establezca vínculos y reglas para la reproducción de la especie. Vínculos y reglas, lo digo en el sentido de que, por ejemplo, no siempre hubo tíos y sobrinos, o padres, madres siempre, o primos. Esas son cosas que se fueron generando con el tiempo, porque la familia tuvo muchas formas. Nosotros, la forma pre-familia, digamos, cuando no estaba regulada nada más que por el instinto, en este caso manifestado a través del celo, hablamos de la horda. Un grupo de gente que andaba junta y que se acoplaba o no se acoplaba dependiendo la época del año y dependiendo de quién era más fuerte para poder acceder a las hembras. O sea, vino un animalito. O algunos animales, porque no todos se comportan así. Luego esa familia va a empezar a ser familia, de alguna manera, porque va a haber una serie de reglas, vínculos y de grado de parentesco. La primer forma, digamos, de la familia va a ser esa familia en que se manejan como la horda, pero quedan excluidos de la unión sexual los padres de los hijos. Toda la generación de los padres son maridos y esposas entre sí. En el grupo, ¿no? Y toda la generación de los hijos van a ser maridos y esposas entre ellos, pero no van a unirse sexualmente entre ellos. Eso va a ser un avance importantísimo. El famoso tabú del incesto. ¿Por qué? Porque los hijos tenidos entre padres e hijos y que se va reproduciendo eso, generalmente termina en formar algunas taras o empieza ya por formar algunas taras. O sea, es como que la sangre se tiene que mezclar para que la cosa fluya. Después va a derivar en otro tipo de familia que se llama familia Punalúa. Esta es la familia consanguínea, digamos. En la familia Punalúa se sigue la división. Ya no solo puedo no meterme con mi padre ni mi madre y obviamente ni mi abuelita ni mi abuelito, sino que también me quedan prohibidos mis hermanos o hermanas. Vamos a poner hermanes, para no tener que escribir dos veces. Entonces, fíjense que acá va pasando algo bastante interesante. Es que se me va achicando el margen para tener pareja, sea mujer o sea varón. Antes podía con cualquiera. Ahora no puedo con mi mamá o con mi papá. Ahora tampoco puedo con mi hermano o mi hermana. O sea, al final no puedo andar con nadie. Habrán dicho los homo sapiens de aquella época. Entonces, en este caso, cuando todos los padres y madres son pareja, digamos, indistintamente, lo mismo que los hijos, o sea, no se unen por pareja, sino que todos contra todos, digamos, se llama matrimonio por grupos. Grupos de una camada, grupos de otra camada, van teniendo relaciones entre todos ellos. Cuando aparece esta división de hermanos y hermanas uterinos, o sea, que son hijos de la misma madre, digamos, también va a aparecer esa forma que llamamos el primo, la tía, etcétera, etcétera. Que cuando que armó todo este esquema, que descubrió la verdad de la milanesa... Esa pregunta, que me surgió esa pregunta, ¿quién puso ese título de tío, madre? ¿De dónde proviene? Ese título viene de tiempos inmemoriales, digamos. Es una forma de designar. ¿Quién le dio el título de por ser hermano de mi padre, mi tío, esto, otro?
Es que son formas de dónde proviene. de nombrar, no. Sobrino. Lo que es interesante, había un antropólogo americano, que en aquella época no era antropólogo porque no existía la antropología como ciencia, pero bueno, que estudió los indios iroqueses. Y el tipo dijo, ¿qué es lo que pasa hoy? Dijo, fíjense, vamos a tomar un ejemplo actual. Fíjense que esta forma de familia todavía subsiste en algún lugar de nuestro ADN. ¿Por qué? Porque es muy habitual que a los amigos, muy amigos de nuestros padres, les digamos tíos. Sabemos que no son tíos, que no son hermanos de mi madre o de mi padre, solamente son amigos. Pero ¿qué pasa? Estamos asociando que pertenecen a esa camada, o sea que deberían ser hermanos. Porque todas las mujeres y todos los hombres del grupo se iban juntando por camadas. Ahora no. Y sabemos que no es así, pero en nuestra mente todavía permanece eso. Y Lewis Morgan, que era este antropólogo, dijo, ¿por qué se llaman tíos, primos, qué sé yo, si saben que no lo son? Acá pasa algo. Acá tiene que haber habido una forma anterior de familia donde efectivamente todos los padres eran hermanos. O se consideraban hermanos. Y por lo tanto todos eran mis tíos. ¿Me explico? Sí. Entonces, cada vez se viene achicando más el espectro de gente con la que me puedo relacionar. Esto va a suceder al mismo tiempo que empieza a haber ciertos avances tecnológicos que permiten una mayor calidad de vida. Significa el descubrimiento, mejor dicho, no un descubrimiento, sino el dominio del fuego, lo cual permite comer pescado y cosas por el estilo habitualmente, porque crudos son medios complicados de comer, con lo cual se soluciona el problema de la comida. Porque cuando yo soy cazador-recolector tengo que andar de un lado para otro buscando a ver qué cazo o qué junto. Y a veces el clima no lo permite, y a veces viene una glaciación, y a veces patatín y patatán, vieron el famoso bichito de la edad del hielo, vamos a morir. Bueno, a veces les pasaba eso. En cambio, cuando tengo la pesca a mano, solamente conseguir el curso del río o la costa del mar, tengo comida asegurada los 24 días, las 24 horas, los 365 días del año. Entonces eso me va a permitir tener una mejor alimentación, me va a permitir tener tiempo para dedicarme a otras cosas, como por ejemplo a descubrir que puedo hacer plantitas y cultivarlas, o que puedo criar animales, que eso va a venir después, pero bueno, un montón de cuestiones. Aparte el fuego va a mejorar mis herramientas. Piensen que nosotros pensamos en la edad de piedra por las herramientas de piedra que se han encontrado, puntas de flecha, agujas, hachas, cuchillos, etcétera, etcétera. Pero muchísimas herramientas se hacían de hueso o de madera, que no han llegado hasta nuestros días porque obviamente se fueron desintegrando. Con el fuego yo puedo hacer que la madera sea muchísimo más dura de lo que es. O sea que puedo hacer herramientas que me sirven para cosas más copadas. Entonces, eso va a dar por resultado ¿qué cosa? Que cada vez se me va a morir menos gente y que la gente va a vivir un poco más tiempo. O sea que los grupos se van a hacer más grandes. Como los grupos se van a hacer más grandes y cada vez vamos a hacer menos lo que vamos a poder juntarnos dentro del grupo, porque al final terminamos siendo todos parientes, vamos a tener que ir a buscar novia o novio o novie a otro grupo. Eso va a dar lugar a que estos pequeños grupúsculos que eran prácticamente cerrados se empiecen a mezclar entre sí. Y para eso tengo que saber de dónde vengo y para dónde voy. Se va a comenzar a formar lo que se llama la organización tribal o gentilicia. Desde donde una tribu, vamos a ponerle los A, ya viene diciendo mucho y ya se complica la cosa, se van a tener que dividir
van a salir tribus hijas, de las cuales a su vez van a salir otras tribus hijas. En donde los integrantes de estas tribus van a ser parientes entre todos por vía materna. Acuérdense que en esta época no hay ni análisis de sangre, ni ADN, ni sos parecido, no sos parecido, es lo más a lo que podés aspirar para saber quién es el padre. Y como las relaciones eran muy promiscuas porque no existía la monogamia, el padre prácticamente que no importaba. Entonces, el linaje era materno, es la famosa sociedad patriarcal. Por eso en las primeras mitologías, por ejemplo, en los griegos antes de la época de la guerra de Troya, antes de la época del bronce y toda esa edad de los metales, las diosas eran las diosas principales, no había un dios principal. Es más, cuando había dioses secundarios, las diosas los tenían cagando, así como las mujeres tenían cagando a los hombres. Épocas muy lejanas, ya pasaron, no van a volver, no jodan. Ahora estamos en el patriarcado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a formar diferentes grupos que obviamente se van a nombrar de diferente manera, eventualmente van a generar diferencias en el lenguaje porque se van a separar, se van a formar dialectos, un montón de cuestiones, pero van a conservar su linaje básicamente a través de sus nombres propios y de la mitología, o de lo que nosotros llamamos la mitología, que en realidad es una forma de saber de dónde vengo y a dónde voy. Una cosa típica que se usaba en esa época era el tótem. Cuando hablamos de los grupos totémicos, habitualmente se habla de que el tótem era la representación de un animal que ellos adoraban y qué sé yo cuánto. En realidad no es tan así. El tótem es un marcador social. Sí que se hacía básicamente con un animal o mezclando más animales que por ahí se sentían algún tipo de identificación, qué sé yo, vamos a suponer. Había una tribu que tenía por costumbre cazar de noche porque cazaban, no sé, ratones. Entonces ellos se identificaban con la lechuza, por ejemplo, que anda de noche. Entonces tenían el tótem, nosotros somos la lechuza. Estos iroqueses que estudió Morgan tenían 8 tribus dentro de los iroqueses, que a su vez eran una tribu de una nación más grande, y todos tenían nombre de animal. El lobo, la nutria, el no sé qué, no sé cuánto, bueno, cada uno sabía eso. Entonces armaban esos tótems de madera espectaculares y los ponían ahí en el medio del asentamiento, digamos, de la aldea. Entonces, si yo andaba dando vueltas por ahí y llegaba a un lugar habitado, sabía por el tótem quiénes eran y qué derechos y qué obligaciones tenían. Sería un marcador social. Cuando uno de los primeros blancos que visitó a los esquimales se horrorizó. ¿Por qué? Porque le ofrecían sus hijas para que pasen una noche con él. Y el tipo decía, estos son todos unos degeneraditos. En realidad, el tipo no podía entender cómo le funcionaba la cabeza en la organización social de esa gente. Él era cristiano, ¿verdad? La familia monogámica y todo eso. No, él era un extranjero, o sea que pertenecía a otro tótem, a otra tribu. Por lo tanto, tenía que llevarse necesariamente alguna de mis gurisas. Si yo era el padre, vamos a suponer. Porque acá adentro iba de monja. Olvídate. Entonces, cuando viene un extranjero, va la mujer con el extranjero. Este no lo entendió y pensó que eran unos bárbaros. Bueno, todas esas cosas que se piensan. Pero la cabecita funcionaba así. Por eso yo les decía la vez pasada, muy complicado juzgar con nuestra manera de pensar a otras culturas. Porque no funcionan igual. Eso les pasaba, por ejemplo, a los jesuitas. Los jesuitas acá tenían problemas con los indios porque los indios, no los indios varones. Los jesuitas, obviamente, como eran cristianos y eran de aquella época, todavía supongo, eran unos machistas bárbaros. Les preocupaban las mujeres. Las mujeres tenían que estar con un solo hombre. Y las mujeres estaban con 2, con 3, con 4 al mismo tiempo, les importaba un pingo. Ellas vivan la pepa y disfrutaban. Después los hijos venían y no importaba de quién. Si eso, ¿qué tiene que ver? Entonces los jesuitas tenían grandes problemas para meterla en el redil. Inclusive hay una anécdota de
que la condenó el cura porque la había encontrado teniendo relaciones con 2 indios a 50 latigazos. Le dieron 50 latigazos, se levantó la mina como pudo y echa mierda y le dijo, padre, denme 50 más porque esta noche voy a hacer lo mismo. Así, o sea, no les entraba en la cabeza que la cosa no pudiera ser así. Entre los espartanos, por ejemplo, un poco la cosa era así, era medio de matrimonio por grupos. Y otras tribus que estaban en otra etapa ya más tirando a la monogamia, como los atenienses, por ejemplo, no los entendían. Y decían, pero ¿y tu mujer no te da celos? Y dicen, nosotros no pueden existir los celos. Claro, la mujer no era propiedad del hombre. Era parte de la comunidad y chau. Entonces nosotros por ahí tenemos sentimientos que son generados culturalmente, no naturales, digamos. El tema de los celos en el sentido de propiedad es medio armado a la fuerza y vale solamente para el hombre. La mujer, no. Vieron que es habitual que si la mujer anda con varios hombres, flor de puta. Y si el vago anda con muchas mujeres, este hijo de puta, mirá, flor de piola, Fíjense que la monogamia es monogamia para la mujer. Pero bueno, ya vamos a llegar más adelante a eso. Entonces, lo que va a definir el sentido de nuestra vida inmediata es cómo nos relacionamos para reproducir la vida a través de la familia y cómo nos relacionamos a través del trabajo para obtener los medios que necesitamos para vivir. Y esto va a terminar siendo lo que va a determinar todo, inclusive la forma de la familia. Porque cuando se pasa a la forma de la familia monogámica patriarcal, ya en la época de los griegos clásicos, estamos hablando más o menos 2000 años antes de Cristo, en Europa, acá no me queda claro cómo era todavía, porque no era así en América, va a ser por una cuestión económica, meramente económica. Profe, yo no la quiero. Bueno, o sea, el paso del matriarcado al patriarcado, a la familia monogámica, no tiene nada que ver con el amor sexual individual ni nada de eso. Tiene que ver con una cuestión meramente económica. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, estos 2 elementos son los que van a dar sentido a nuestro desarrollo, a las cosas que hacemos, digamos. Todo lo vamos a hacer en función de esto, incluso hoy, aunque no nos demos cuenta. Otra cuestión que tenemos que considerar, por ejemplo, cómo vamos a valorar nosotros el desarrollo social, o sea, cómo vamos a considerar o basándonos en qué criterio vamos a considerar que una sociedad está desarrollada, más desarrollada, menos desarrollada, más primitiva, más evolucionada. Algo de eso creo que fue con ustedes que hablamos la vez pasada, ¿o no? Sí. Los monos y eso, todo. ¿Cómo? Creo que sí. Creo que hablamos de eso, no me acuerdo. Yo creo que lo mencioné medio como al pasar. Creo que a lo último fue que hablaste un poco. Acá hay una cuestión que hay que considerar y que es el desarrollo de la sociedad en su conjunto, no en sus individuos particulares. Entonces, el desarrollo tecnológico va a permitir un mayor dominio sobre la naturaleza y por lo tanto poder sacarle más cosas, inclusive más de lo que necesitamos. Ese vínculo entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza lo vamos a llamar fuerzas productivas. Y cuanto más se desarrollen las fuerzas productivas, más desarrollada va a estar la sociedad y mayor bienestar van a tener sus integrantes. Lo cual parece
una contradicción, porque nosotros podríamos decir hoy tenemos un desarrollo de las fuerzas productivas impresionante, como nunca se ha visto en la historia de la humanidad, y el 70% de la humanidad se caga de hambre de una manera espectacular. Entonces, ¿dónde está el bienestar? Entonces, vamos a hablar de fuerzas productivas siempre y cuando el hombre consiga herramientas para dominar la naturaleza en función de lograr un bienestar generalizado. Cuando esas fuerzas productivas no producen un bienestar generalizado, sino todo lo contrario, producen mayores diferencias, más grupos hambreados o complicados o refugiados, lo que ustedes quieran, podemos hablar de fuerzas destructivas, porque ya no están produciendo un bienestar generalizado, sino que lo están destruyendo, lo están menoscabando. Entonces, a veces no hay que confundir un gran desarrollo económico-tecnológico con que la sociedad es mejor, que es lo que habitualmente se hace. Vieron que generalmente se mide la riqueza, el bienestar de una nación o lo que sea a través del PBI, el Producto Bruto Interno, que es la cantidad de riqueza que se produce en todo el país dividido por la cantidad de habitantes. O sea, si en Argentina se produce una riqueza, vamos a decir, de cosas, de bienes, qué sé yo, que vale, no sé, 100 pesos, y somos 10 habitantes, hay un PBI de 10 pesos. Y con 10 pesos hacemos un montón de cosas. O sea que Argentina va, pum, para arriba. Eso es medio relativo, porque no se habla de cómo se reparte ese PBI. Si esos 100 pesos son 90 para mí y el 10 se reparten entre todos ustedes, sí, en los papeles estamos bárbaros, pero el único que se está beneficiando soy yo. Entonces ustedes están jodidos como sociedad. Yo no, porque la estoy pasando bárbaro. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Por ejemplo, es habitual medir el grado de pobreza de una sociedad dependiendo de cuántos dólares gasta por día o es capaz de generar por día. Entonces, hay una tribu que yo conozco que está más abajo en la indigencia porque creo que tienen el correspondiente a $0,5 por día de capacidad de gastar. Sin embargo, en esa tribu no hay ni un solo pobre, ni un solo muerto de hambre, ni un solo enfermo, ni un solo nada, porque se manejan de una manera en que no necesitan el dinero porque ellos se proveen las cosas que necesitan y las que no, las truecan. Entonces, no usan la plata. Y tampoco generan plata, es muy mínimo lo que generan, por eso le da un promedio tan bajo. Pero los números son pobres, hay que ayudarlos, hay que mandarle a la ONU, hay que darle educación, hay que darle esto porque son pobres. No, que van a ser pobres, un momentito que lo están peinando. Entonces fíjense que depende cómo analicemos los criterios con los que vamos a valorar las cosas, van a ser las consecuencias. Porque esos pobres negros están atiborrados de ONU, de planes gubernamentales y de cosas que los están exterminando y haciendo realmente cada vez más pobres. Porque ya les van quitando tierra y bueno, o sea, para solucionar una cosa, en realidad lo que se busca es reventarla. Y a veces eso se complica. Y en el arte también se ve. Ya vamos a ver, cuando veamos el concepto de cultura, una cosa que pasa muy a menudo, y sobre todo acá en América, es, vieron que está de moda la diversidad cultural y de rescatar a los originarios y patatín y patatán. Una de las maneras de rescatar la cultura originaria es a través del arte. Entonces los ponen a todos a hacer cacharritos, a recuperar técnicas antiguas de costura, de teñido de telas y qué sé yo cuánto, porque hay que valorar su cultura y respetarlos y qué sé yo cuánto. Está bárbaro, pero ¿será así? Si nos miramos a otro lado es exactamente al revés. Ya lo vamos a ver, pero hay que tener cuidado cómo medimos las cosas. Entonces siempre vamos a tratar de medirla desde el lado de la vida concreta y las necesidades materiales, que son las que van a determinar todo lo demás, inclusive las ideas intelectuales o espirituales, como le quieran llamar, que nos hagamos sobre la vida.
la forma de mi existencia va a determinar mi conciencia. Bien. Esto en cuanto al desarrollo social y cómo lo vamos a valorar. Esperen un cachito, 11:48. ¿Hasta qué hora que teníamos? Yo no sé cómo estoy con el tiempo. 2:25. 2:25. Esperen que yo voy a agarrar lo que tendría que haber pasado. Vaya nomás. Me voy a agarrar mi PowerPoint de machete. Ya que no lo puedo proyectar, por lo menos que me sirva para algo. Bien. Entonces, les decía, una forma en la que nosotros vamos a estudiar la historia y el arte que de ella se deriva va a ser teniendo en cuenta los tipos de familia. Porque esto de los tipos de familia, aunque ustedes no lo crean, va a determinar el arte. ¿Y qué tipo de arte? Por ejemplo, les decía el tótem. El tótem no es que a un niño se le ocurrió hacer la lechucita en madera y que la puso ahí porque daba linda. No, respondió a una necesidad concreta, que era marcar a qué tribu, a qué familia, a qué gen pertenezco, para que el que viene sepa con quién se encuentra y haga lo que tenga que hacer de acuerdo a de dónde viene él. Esto está muy mal. Profe, permiso de mano. Sí. O sea que se identificaban con un tótem, no tenían un apellido. Exactamente. Seguramente ese tótem tenía características de su tribu, digamos, para que lo identifique. Exactamente. A veces estaba compuesto por varios animales. Sí, por varios elementos, animales, lo que sea. Hablando de eso, fíjense que nombrarse y saber de dónde vengo es muy importante, sobre todo cuando no hay escritura, ni registro civil, ni documento de identidad. Hoy en día, los que tienen un gran problema con eso son los sarauis y otras tribus del norte de África, porque los blancos, para ayudarlos, qué sé yo cuánto, bueno, le están metiendo todas sus cosas. Entonces los obligan a tener documento de identidad. Y en el documento de identidad tiene que ir el nombre y el apellido. Y ellos no son. Fíjense que el Estado me nombra Juan Pérez. Vos sos Juan Pérez y te definimos como Juan Pérez. Y ellos no son Juan Pérez. Ellos tienen 18, 20, 30 nombres, hasta donde puedan recordar. Porque cada uno le van dando un nombre y va heredando el de sus antepasados, que es su forma de saber de dónde viene y a dónde pertenece. Tiene la historia inscrita en su nombre. Entonces vos lo ves a los tipos, yo me llamo Juan, Pedro, José, Juan de nuevo, Alberto, Raúl, Fernando, Aristóteles, son todos los nombres de sus antepasados. Inclusive hasta hace muy poco tiempo se solía usar, y en algunos lugares como en Rusia, por ejemplo, todavía se suele usar, el nombrar al hijo como hijo de. Los noruegos también. Eso se ve mucho en las películas, siempre. Claro. Por ejemplo, vieron que llaman todos, no sé, Stewardson. Son es hijo. Yo me llamo Juan Stewardson. Juan hijo de Stewart. Los rusos. Me llamo, no sé, Pavlova, porque soy hija de Pavlov, el del perro, que ya lo van a ver con la tobo seguro. Ese que hacía el experimento del perro de la saliva. Bueno. Y así era muy común nombrarse. O sea, el apellido era el nombre de mi padre más el sufijo que designaba que yo era hijo de él. Y eso era como el documento. Y era muy importante, porque en aquellos tiempos la cosa también venía para abajo. Y lo que hacían mis padres influía en cómo iba a ser yo tenido socialmente.
Si mi padre había sido un gran guerrero, a mí se me iba a tener consideración en todos lados. Si mi padre había sido un traidor, a mí me iban a echar a patadas de cualquier lado, porque uno le daba no solo el apellido, sino toda una cuestión social y moral. Ahora pasa igual. ¿Cómo? A veces sigue pasando igual. No, Claro que sigue sigue pasando. pasando. Ah, hijo de tal, mirá, lo que debe ser. Sí. Sí. ¿Cuántas veces? Es hijo de fulano, debe ser fantástico, porque Sí, la sí. mamá es divina y no sé qué. Y pasa. Y pasa mucho. En algunas culturas va al revés, va para arriba. Por ejemplo, los orientales hacen todo lo que pueden hacer bien para no deshonrar a sus antepasados. Si yo mando una cagada, no es que estoy haciendo una cagada. Estoy mandando a la mierda la memoria de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Entonces me porto bien, no para que mi hijo no tenga problemas, sino para que mis antepasados no tengan problemas, que es más de lo mismo. Pero todo tiene el mismo fin, que uno no hagamos, digamos, como decimos habitualmente. Eso también se va a expresar en el arte. Les decía, nos vamos a basar en el tipo de familia porque nos va a ayudar a explicarnos un poco de la evolución, del desarrollo histórico de la sociedad, y en el otro momento se van a formar lo que nosotros llamamos estados, que tampoco es el estado lo que hacemos hoy en día hecho y derecho. Este estado democrático, republicano, como le quieran llamar, es bastante novedoso, digamos, que data del siglo XIX. Uno puede decir, no, pero la democracia nació en Atenas, sí. Una idea de algo, pero no era nada que ver con lo que nosotros entendemos por democracia, que tampoco es nada que ver con lo que es la democracia. Democracia sí que tenían estos, y eso lo vamos a tener muy en cuenta. La constitución gentilicia, la constitución tribal, que obviamente no era una constitución hecha en papel, sino que era transmitida oralmente y por costumbre, era una constitución muy democrática. O sea, las cosas se resolvían en asamblea, entre todos, hombres y mujeres. Cualquiera que fuera adulto, que tuviera más de tal edad o que, no sé, les haya salido pelo en la cara, ya era adulto y ya podía participar. Y todos tenían voz y voto. Y eventualmente, cuando se elegía un líder para algo, se lo elegía para eso. Por ejemplo, vamos a pelearnos con los vecinos porque nos están afanando la vaquita que tenemos, qué sé yo cuánto. A ver, ¿quién es el mejor para organizar un ataque? Ella. Tiene siempre el cerebro, anda por allá, yo voy por allá y nos organiza bien. Listo. ¡Pum! Vamos a la guerra, los hacemos perches al lado, decimos nos traemos las vaquitas de ellos. Ella queda como la super ídola. Listo. Aplauso, medalla y beso. Y vuelve a ser un ciudadano común, porque ya terminó la guerra, ¿para qué quiero que siga siendo jefe? Si tengo que ir a hacer un acuerdo, o todas estas tribus tenemos que ir a la asamblea anual de la fratria, de la tribu principal, de la nación, qué sé yo cuánto, bueno, lo designamos a Ariel, que tiene mucha labia, nos va a saber representar, porque nosotros queremos plantear que esto, que lo otro, y va, y vuelve, y todo bárbaro, y sigue siendo uno más del montón. Ese fue un gran problema que tuvieron los españoles, sobre todo con todas las tribus que habitaban en nuestra región, o sea, en lo que hoy es Argentina. Porque como se manejaban todas por asamblea, porque estaban en esa etapa de desarrollo, ellos no podían negociar, no podían sobornar, no podían joder a nadie, porque tenían que joderlos a todos. Cuando querían hacer algún acuerdo, algún negocio o algo, tuvieron que forzar que se acostumbren a manejarse con jefes para poder, a través de uno, dominar al resto. Porque cuando tenés que pactar con todo, y no. Digamos, lo mismo que pasa ahora. Ayer se acordó nuestra nueva escala salarial, nos fuimos para arriba, entre los representantes de los gremios y el gobierno. Si hubiéramos ido todos los docentes, el resultado hubiera sido otro. Fíjense que los españoles, lo que hacían en los palos, ahora se hace legalmente, porque yo no puedo ir a discutir con el gobierno. Tengo que hacerlo únicamente a través del sindicato. Y el sindicato se maneja por representantes, lo mismo que en nuestra Constitución. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, dice el capítulo 1, 2, no me acuerdo cuál. No podemos ir todos juntos democráticamente. No, hay que elegir un jefe, ese jefe es eterno.
o por lo menos hasta que le dure el mandato, y si hace cagada, y bueno, aguánteselo, pero tal, no lo podemos deponer. En esta época sí, si alguien hace las cosas mal, venga para acá, cesan su mandato, no pasa nada, todo bien, pero no sirve para lo que está haciendo. ¿Se imaginan si fuera así, cambiaríamos de ministro de Economía todo el día prácticamente? Porque no hay uno que le emboque. Y uno se las tiene que comer. Me dice, pero la boludez que... Y bueno, hay que esperar. En la próxima elección nos vamos a castigar y vamos a votar otro. Igual de cagada, pero nosotros estamos contentos por esto. En fin. Entonces, tipo de familia por un lado y tipo de Estado por otro lado. Cuando las fuerzas productivas adquieren determinado desarrollo, el hombre adquiere la capacidad de generar más de lo que necesita. En Europa, y aclaro, en Europa y Asia, eso va a tener consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que se van a empezar a hacer diferencias dentro de las diferentes tribus, porque unas van a tener más cosas que otras, y luego inclusive dentro de la misma tribu. Cuando la propiedad empieza a ser cada vez más individual y no comunal como era acá, por ejemplo, tenemos una tierra, la tribu la cultivamos entre todos o la repartimos, pero la manejamos entre todos. No había una tierra individual mía y vos te quedás con lo tuyo y yo con lo mío. Se junta todo. Así funcionan las tribus hasta el día de hoy, en donde quedan tribus o resabios de tribu. Por ejemplo, en Formosa, ¿se acuerdan? Que creo que les comenté a ustedes que yo una vez estuve por ahí, que sé yo cuánto, ahí donde estuve yo, viven prácticamente la indigencia. Y como las mujeres son recolectoras y los hombres son cazadores, las que salen a pedir limosna son las mujeres. Se van pidiendo limosna o tratando de vender un cestito o alguna cosa, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero sobre todo lo interesante es con la limosna. Cuando vuelven en la noche a la reserva, todo lo que juntaron, plata, pedazos de pan, lo que les dieron, lo ponen en un lugar común y todos se sirven de ahí. Fíjense que a un inserto y prácticamente terminado por nuestra cultura, todavía les queda esa cosa de la comunidad. Comunidad en serio. No, este pedazo de pan, este sándwich, esta milanga me la dieron a mí, así que lo lamento. No, Y seguramente toman lo que necesita cada uno. Obviamente, a nadie se le va a ocurrir si tiene un hijo llevarse 2 panes, por decirte. No importa si... Claro, no está la idea de cagar al otro, porque no piensan en la riqueza buena acumular. Sobrevivir. Exactamente, piensan en lo que necesitan para seguir. Si hay más, está bárbaro, pero no lo necesito. Si nadie lo necesita, ¿qué hace? Se guarda. Que es otra cosa común, por ejemplo, en las tribus que cosechan grano, como yo, hay un granero común para toda la tribu. Y todos aportan un poquito por si alguno tiene una mala cosecha, por si viene un mal año, por si pasa lo que pasa, tienen su resguardo de toda la tribu. O sea, esto queda fuera del reparto que se hacen habitualmente. Pero bueno, cuando hay un momento en que este tipo de organización no va a poder seguir funcionando justamente por el tema de las diferencias de fortuna, va a estallar. Y ahí se va a generar una institución nueva, diferente a la institución, a la constitución tribal, como les decía, que es el Estado. Y como les decía, no es el Estado que conocemos hoy, también ha pasado y seguramente pasará por muchas formas diferentes, dependiendo de quién lo maneje el Estado. Ahí vamos a diferenciar 5 tipos de Estado. El primero es el Estado asiático, que se llama así porque supuestamente se generó primeramente en Asia, aunque seguramente en América en la misma época o antes había tipos de estados y organizaciones con cierta burocracia y todo de este tipo. Generalmente se hacía alrededor del reparto del agua, el riego y todo eso, para darle de beber a los animales o para cultivar. Después del estado asiático viene época griego y romano, el estado esclavista, que basa la solución de esto a través de los esclavos. O sea, los esclavos van a ser los encargados de producir
todas las riquezas que ese Estado o que esa sociedad necesite para su subsistencia. Los romanos, ciudadanos romanos, etcétera, etcétera, tenían prohibido el comercio, tenían prohibido trabajar y todo, porque eso era cosa de esclavos. También, o sea, todo lo que era trabajo manual era de esclavos. Y fue así durante tanto tiempo que se llegó a generar una idea que subsiste hasta hoy de que el trabajo manual es trabajo propio de gente despreciable, digamos. De la gente bien, no. A lo sumo, trabajo intelectual. Fíjense que socialmente se valora mucho más una cosa que la otra. Vamos a suponer, en la obra trabajan el albañil y el arquitecto. El que pone el lomo es el albañil. El arquitecto, aunque no sepa una mierda, es el que dirige, el que se lleva la mayor parte de la guita y el que socialmente, es el arquitecto, que se yo cuánto, y el otro, el negro albañil, que se asegura que se va a mamar el domingo, no va a venir el lunes y toda la mitología asociada. Promovida, obviamente, por los arquitectos o por ese grupo de gente que tiene un desprecio visceral por la gente que labura y que viene ya de esta época. Por eso, si ustedes se fijan, a ver si hablamos de oficio, hablamos de profesiones. No es vaga la diferencia. Y de otras profesiones hablamos de profesiones liberales. La abogacía, la escribanía, la medicina puede ser todavía. ¿Por qué se llaman profesiones liberales? Porque son las actividades a las que se dedican los hombres libres. Albañil no es una profesión liberal. Siempre va a ser trabajo de esclavo o de alguien que está en relación de dependencia o sometido o en servidumbre con otro. Los hombres libres, el romano libre, el romano ciudadano, no se dedicaba a esas cosas, se dedicaba a la filosofía, a la astronomía, qué sé yo, a lo que ustedes quieran, pero siempre con la cabeza. ¿Cómo? ¿Un emprendimiento? ¿Uno hace sus propias cosas? Sería... Un emprendimiento, sí, o sea, no sé si es una profesión liberal. Si el emprendimiento implica que labures, no. Al emprendimiento, poner una empresa que haga, no sé, barbijos decorados y lo tenés a todo esto de empleado y vos te llevás, mientras te fumás el habano, sí, digamos que estás siendo una empresaria liberal que no te estás autoexplotando, no estás explotando a ellos. Pero a veces pasa que en una profesión liberal puede suceder que uno no tenga gente a quien arrancarle ganancias, sino que se tenga que arrancar a uno mismo y se tenga que autoexplotar. Eso que laburan todo el día, mañana, tarde y noche, porque tengo que sacar la empresa adelante, porque y terminan siendo esclavos de sí mismos, digamos. Lo cual no lo saca nunca, porque nunca se van a poder sacar a sí mismos tanta plusvalía como para poder ser ricos. Después del Estado esclavista viene el famoso Estado feudal, que es de la Edad Media europea, donde la relación no es ya entre amo y esclavo, señor, sino entre señores y siervos. El esclavo pasó a ser el siervo, apenas diferente, no se crean que mucho, apenas diferente. Y el amo, como era el romano, pasó a ser el señor. Llámese duque, conde, marqués, príncipe, rey, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier noble es señor y tiene vasallos y siervos que son los que le dan, le solucionan este problema. Y a veces le solucionan este también, pero generalmente se casan entre ellos porque hay que mantener la fortuna y qué sé yo cuánto, pero la vida inmediata no depende de su trabajo, sino de el trabajo del esclavo y en este caso del siervo. Después de ese viene el Estado burgués, que es el que tenemos ahora, que es el Estado capitalista, por decirlo de alguna manera, donde la dicotomía es, o la contradicción es entre el burgués, que es el dueño de los medios de producción,
y el obrero, que es el que pone, ya sea industrial o campesino, que es el que pone el lomo, digamos. Ahí hay una cuestión, porque acá también se genera ya una clase que empezó en el feudalismo, pero que ahora viene muy a full, que no participa. Fíjense que toda esta clasificación de los estados está en relación a qué lugar en la producción se ocupa. Si como jefe o como trabajador, o como productor efectivo. En nuestra cultura está cada vez más común ver que hay gente que no participa en la producción, pero que no es jefe de la mierda. Yo, por ejemplo. ¿Yo qué produzco? Nada. Yo doy clase. Y entonces, ¿de dónde sale mi riqueza o mi ganancia o mi salario? Siempre sale de la clase que produce efectivamente industria o campo. Porque la riqueza se hace con trabajo humano, no sale, aunque ahora parezca que la inventan, que si compro un Bitcoin, después tengo el doble. Está bien, todo eso puede ser. Pero toda esa guita que anda dando vuelta de arriba sale de algún lado, expresa una riqueza material concreta. O sea que yo, el burgués, digamos, se queda con una parte de lo que hace el obrero, de esa riqueza, con la mayor. Y yo me quedo con una parte de lo que se le apropia el burgués al obrero y con otra parte que también le chupa el obrero. Si vamos a hablar en términos sociales, soy un parásito. Y estamos llenos de parásitos. Todos los que somos intermediarios, un juez es un parásito, no produce nada. Yo soy un parásito, no produzco nada. Ustedes, si no están trabajando, también son parásitos. Viven de sus padres o viven de no sé qué, pero de algún lado, si no producen nada, le están chupando algo de lo que alguien produjo para su subsistencia. No digo que esté mal. Yo no me considero un hijo de puta por apropiarme de una parte de una riqueza que no produje, porque bueno, la cuestión está así. De hecho, en nuestra cultura ya es muy difícil que produzcamos para nuestro propio consumo nuestra riqueza, digamos. Todo lo tenemos que comprar. Aunque trabajemos produciendo riqueza efectiva, yo puedo trabajar, no sé, en una fábrica de sillas, pero todo el resto de cosas las tengo que comprar. Y a veces hasta las propias sillas que yo mismo fabrico no me las regalan. Y después tenemos otro tipo de estado que está medio que aparezco, que desaparezco, que es el estado obrero o transicional, que es la última forma de estado que se ha generado. El caso más famoso es el de los rusos hasta la década del 90, que eran los comunistas. Se llama Estado obrero porque la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, le son expropiados y queda toda la producción en manos de los obreros. Y no hay más clases sociales porque no hay más, o sea, en manos obreras a través del Estado. O sea, no hay más clases sociales supuestamente. Por eso se llama transicional, porque se supone que ese Estado deriva en la anarquía, o sea, en que ya no hace falta más Estado y se disuelve. Pensemos que el Estado aparece cuando empieza a haber diferentes infortunios. O sea, para que un Estado exista es fundamental que haya clases sociales y básicamente que haya policía. Si no existe la institución de la policía, no podemos hablar de Estado. Tiene que tener un medio de compulsión para que los que ponen el lomo lo pongan. Aunque no quieran. En cambio, en este estado, como todo el mundo va a tener lo que necesita, de acuerdo a lo que necesita y no de acuerdo a lo que diga el gobierno o quien sea, supuestamente se pasa del reino de la necesidad al reino de la libertad, ya no va a hacer falta más policía y por lo tanto no hace falta más Estado. Y como nadie va a tener intereses individuales, todo el mundo va a trabajar en comunidad, digamos, y no se van a andar cagando unos a los otros y todos vamos a ser felices y todo eso. Pero esto no se ha llegado a dar establemente, digamos. Hoy queda solamente una versión bastante interesante de los chinos que han hecho un comunismo medio de la China y los vietnamitas que han hecho un comunismo medio de la vietnamita.
El comunismo ruso, el cubano y todo lo demás ya se fueron cada vez más capitalizando, digamos. Los chinos parece que son capitalistas, pero al final no. Había sido que siguen siendo muy comunistas y a mucha honra según ellos. Es interesante el caso chino. Es interesante. Porque Marx, cuando armó toda la teoría, qué sé yo cuánto, la armó para Europa, para determinado tipo de países y para determinada situación social. Y donde se dio el comunismo fue en Rusia, que estaba todavía en una época feudal, nada que ver. Entonces dijeron, bueno, lo hagamos acá y lo promovemos en Europa, y cuando se dé en Europa, ahí sí vamos a tener. Y nunca lograron que en Europa se vuelva, como tuvieron así, se vuelva comunista. O sea que quedó una experiencia media rara, que no sé, porque no había obreros industriales en Rusia, muy poco, la mayoría eran campesinos, entonces tuvieron que hacer una serie de adaptaciones que salieron bastante para el culo. Encima después los dirigentes principales se mueren, llega Stalin, que era un zarista, restaurador, bueno, un desastre esa experiencia. Se degeneró rápidamente ese estado, y en cambio la China, de arranque ya hicieron una versión a la China, para campesinos y qué sé yo cuánto, y que bueno, a pesar de que tuvieron muchos problemas, la terminó funcionando. En 10 años lograron sacar del hambre, la hambre literal, a 850 millones de chinos, pero los chinos son un montón. No sé cuántos países pueden manobrar de eso. Igual siguen teniendo problemas, no a decir que andan pipí cucú. Pero bueno, más o menos en estas cosas vamos a basarnos, las capacidades productivas, los tipos de familia, los tipos de estado, para ver por qué va para qué lado la historia o determinada sociedad, determinada cultura. Siempre pensando en la forma en que nos vinculamos para obtener estas cosas. En el estado asiático nos vinculamos de una manera. Los egipcios, por ejemplo, eran el estado asiático. Los incas eran el estado asiático, los mayas eran el estado asiático. Acá no había propiedad privada, acá sí. El Inca podía hacer todo lo que vos quieras, pero no podía decir esa tierra es mía, vos andate, o te la vendo, o te la compro, nada. No. Los medios de producción eran comunes. Él los administraba, todo lo que ustedes quieran, pero no podía decidir sobre ellos. En cambio, en el estado esclavista, sí, ya hay una propiedad privada. Lo mismo que en el estado feudal, lo mismo que en el estado burgués, y acá supuestamente no va a haber propiedad privada, pero no sabemos en qué va a quedar. Así que nos vamos a basar en esto. En eso y en el desarrollo de las fuerzas productivas, la tecnología y todo eso. Una cosa es el que tiene una rueda, otra cosa es el que no la tiene, una cosa es el que tiene cerámica, otra cosa no, el que hace textiles y el que anda con un cuero directamente de vaca arriba, diferentes grados de desarrollo. No tanto por los periodos de tiempo, porque como hablamos la vez pasada, los grados de desarrollo son diferentes en todo el globo. Mientras en un lado está la línea de piedra, en el otro está llegando a la luna, o sea, entonces no podemos hacer una línea de tiempo, como que todo fuera igual, no es todo igual. Y no todo va para el mismo lado, algunos se desarrollan para un lado, otros para otro. Ahora están tratando de globalizar y que todos vayamos para el mismo lado, pero es bastante complicado, como ya habrán visto. Sí, ¿no? Pregúntenle a los rusos y los ucranianos, que se siguen dando como hace 500 años, 700 años. Estas guerras vienen de mucho tiempo atrás. Y estoy entrando a sospechar, porque escucho mucho movimiento y qué sé yo, que ya estamos en la hora, ¿o no? ¿Dónde habré dejado el teléfono? Mi cuarto. Y 16 son las 7. 14 minutos, no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, ¿qué se me está escapando? Bueno, hay otra cosita que van a encontrar ahí que habla de arte, moral y derecho. O sea, es directamente lo que estamos diciendo es que el arte va a reflejar la moral de un lugar y un tiempo determinado, que es lo que vamos a ver más específicamente cómo funciona en la próxima clase cuando hablemos de los conceptos de cultura y de los conceptos de arte. Y ahí, con esas cosas claras, el tema del desarrollo histórico, qué es cultura y qué es arte, vamos a empezar a analizar los periodos históricos y el arte que fueron generando, desde la prehistoria hasta el tercero, que lleguemos hasta nuestros días. Pero siempre nos vamos a basar en este tipo de cosas, con estas herramientas.
no en que pensábamos, que pensaban, que son, que eran, que ellos creían. A ver, ¿qué es lo que hacían? Vamos a ver ahí está la papa. No lo que yo digo, sino lo que hago. Eso es lo que va a determinar o nos va a permitir arrimarnos un poco a la verdad de la milanesa. No basarnos en lo que hay en mi cabeza, sino en lo que efectivamente está afuera. Ahí tenemos una cuestión que la vez pasada creo que no la mencionamos y con esto voy a terminar. Nosotros percibimos el mundo con nuestros sentidos, con el tacto, la vista, el olfato, lo que ustedes quieran, y a través del lenguaje y las capacidades intelectuales que tenemos, nos hacemos representaciones, nos hacemos esquemas, qué sé yo, qué sé cuánto, y vamos organizándolo de determinada manera. Como eso también se hace un poco sin darnos cuenta, digamos. A veces, o muchas veces, o casi siempre, tendemos a pensar que el mundo funciona así, porque yo lo estoy viendo que funciona así. Pero lo que yo estoy haciendo en mi cabeza es un reflejo de lo que veo y que lo estoy organizando de acuerdo a como a mí me convenga o lo que pueda hacer. Yo no produzco la realidad, solamente la reflejo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque entonces, si yo voy a analizar al Estado esclavista y me voy a basar nada más en lo que a mí me parece que deberían haber pensado, porque a mí se me ocurre, porque el mundo funciona así, no. Voy a terminar como el abombado que fue con los esquimales y terminó pensando que eran unos degenerados pervertidos, cuando en realidad su forma de vida era simplemente diferente. Su forma de manejarse era simplemente diferente. Entonces siempre pensemos en la realidad concreta, no en lo que a mí me parece que debería haber sido, porque ellos seguramente pensaban que estas cosas, no sé qué pensaban, no sé qué debería haber sido o qué pudo haber sido. Lo que sí sabemos es lo que fue. Y cuando no sabemos qué pasó y no le encontramos explicación, lo más honesto es decir, esto no se sabe. Capaz algún día lo descubramos, capaz no, capaz se encuentra algún texto arqueológico, capaz encuentra o no. Y chao, porque eso es otra cosa. A veces somos muy soberbios, sobre todo los científicos, y nos quieren decir, no sé por qué. Entonces empiezan las explicaciones, qué fueron los marcianos, qué, y todas esas cosas, claro. O que deben haber pensado. Ya vamos a ver un caso específico que analizamos un texto de un arqueólogo muy famoso argentino, analizando unas pinturas rupestres que encontró. Y ahí se ve clarito como lo que prima para el análisis es únicamente su ideología, su cultura occidental y cristiana. Y no se basó para nada en la realidad. De hecho, tanto se basaba en esa cuestión, de hecho él dividía por grupos culturales la evolución, que no se basaba en la realidad. No se molestó en estudiar a ver cómo era su vida concreta y real, y simplemente sacó conclusiones en lo que él pensó que debería haber sido el hombre primitivo de aquella época. Conclusiones que no tienen ningún fundamento, pero lamentablemente, como casi todos piensan igual, nadie se las cuestionó. Un arqueólogo de la puta madre, pero analizando antropológicamente, pobrecito, agua por los cuatro costados. Si lo vemos desde cierto punto de vista, desde el punto de vista oficial está fantástico lo que dijo. Ya lo vamos a ver más puntualmente. No sé si alguien quiere preguntar algo, sugerir algo, comentar algo o decir algo. No, bueno, no digan nada entonces.